Sitio web de la comunidad de UX FOMO. Me quedé pensando el viernes y parte del fin de semana en el problema que tuvimos con nuestro componente o nuestro bloque de acordeón, que utiliza un componente acordeón, muy simple. Charlando con Tomás, un compañero de la comunidad, buscábamos el problema. ¿Por qué no funcionaba en un primer momento? Y había varias ideas. Y una de las cosas que no... Sí, Tomás ahora mismo dice, a ver qué bug nos encontramos hoy. Bueno, vamos a ver. Decía Tomás que durante parte del fin de semana estuvimos cruzando algunos mensajes públicos en el canal de Discord. Y hay una cosa que no dijimos. Por lo menos yo. Creo que tú tampoco. En ningún momento pensamos o nos preguntamos si el problema que ocurría con el bloque de acordeones y una imagen a la derecha que no se comportaba con un fill container como sí pasa ahora, porque al final del tutorial no es que arreglamos el error, sino que volvimos a construir el bloque con el componente dentro, con las instancias del componente dentro, y funcionó. Pero en ningún momento pensamos o dijimos, ¿qué pasa si en lugar de crear este bloque, con un bloque propio de Figma Sites, qué pasa si hacemos un componente con los, por ejemplo, 5 tamaños de los 5 breakpoints del proyecto? Entonces mi intención hoy es hacer esa prueba. Montar lo mismo en un componente y ver si nos da ese problema. Porque recordemos que el problema de el no fill container y el de el comportamiento hue en los acordeones ocurría, ya os digo, utilizando bloques, pero no como componentes. En fin, que no me quiero liar. Voy a eliminar todo esto y lo voy a probar, porque con todos estos, incluso con el cover, o giro mejor dicho, que tiene 2 columnas como el bloque de componentes, no hemos tenido problema. Hola, Edith, muy buenas. Venga, empiezo, ¿eh? Vamos a ver. Rapidísimo va a ser esto. Aquí tenemos un... Voy a coger 4 o 5 acordeones. 5. El primero lo voy a abrir. Voy a coger una instancia expanded. Hago un auto layout con todo esto. Le voy a poner de nombre al frame accordions. Le vamos a dar un poquito de cariño al gap horizontal. Aquí hay un botón que no debería ir. Lo que pasa es que el botón, ¿por qué se está mostrando de esta manera? Ya empezamos. ¿Esto es un error de Figma Sites? A ver, ya tengo un problema que es al auto layout accordions tiene 16 píxeles de gap horizontal y ahora está superponiendo no, esto es, decidme si hay una de las instancias que dentro del auto layout tiene posición absoluta. ¿Lo hice yo? Hola, Ludmila, muy buenas. Hay un acordeón absoluto. Vale, Tomás, no te había leído y me acabo de dar cuenta, pero yo le di absoluto. No puede ser. No puede ser esto, de verdad.
Voy a deshacerlo y voy a, otra vez, a la velocidad de siempre, voy a coger una instancia, la duplico 5 veces. El primero lo voy a abrir, expandir, hago auto layout. Aquí no me hizo ninguna instancia con posición absoluta. Voy a hacer lo siguiente. Voy a deshacer y lo que hice yo hoy aquí, bueno, en la anterior, fue montar el auto layout con esto así. Lo recuerdo perfectamente, pero entiendo, en Figma Design esto no pasa. Si yo ahora hago el auto layout, hostia, esto para mí es nuevo, ¿no? Aquí también lo está haciendo. Es decir, la instancia que estaba pisada por la instancia que está expandida, aparece como composición absoluta. Voy a deshacer porque esto no me lo creo. No creo que esta sea una cosa nueva de Figma Design. Cuando seleccionaste, dice Tomás, cuando seleccionaste todos tenían cuando seleccioné todos tenían uno expandido, correcto. Y le diste auto layout. En ese momento, sí, correcto. Pero mi pregunta es, justo eso mismo pasó, pero ¿esto es una cosa nueva? ¿Es un error de Figma Sites o esto también pasa en Figma Design? Porque si pasa en Figma Design, primera noticia para mí. Es que no me lo puedo creer. A ver, ¿qué pasa si yo cojo esta instancia? Me voy a Figma Design, al archivo de UXFOMO Landing. Tengo aquí la instancia del componente. Estas las voy a hacer 4 colapsadas. La primera la voy a pisar más o menos. La expandida la voy a hacer que pise más o menos o que una se pise la otra. Y ahora, si hago esto, hago auto layout. Aquí también. Pero, Tomás, dices, en Figma Design no pasa. Lo interpreta todo como relative. Mira lo que pasó aquí. Y una pregunta, ¿tú has hecho eso con un componente creado en Figma Sites? Porque, a ver, es que esto es muy raro, ¿eh? Pensemos, si yo cojo, es que no sé si quiero volver a Figma Design ahora o quiero probar esto. Lo hice con el componente acordeón de UXFOMO. Le agregué un botón y lo probé. Si nos vamos a el componente acordeón de UXFOMO, cojo una instancia, me la llevo a Figma Design, expando una, las otras las dejo así, pero claro, si añadiste, claro, tú añadiste un botón, a ver, no, es que no quiero hacer lo mismo. A ver, un momento, voy a hacer un botón, voy a coger un botón, cojo un botón, me lo pongo dentro de la instancia expandida, la corto, me la traigo aquí. Ahora, esto lo... Y digo yo, para que todo sea igual, si yo esto lo colapso, perdón, si lo colapso digo, hago 4 y esto es lo que pasaba en Figma Sites. Si ahora con esto hago un auto layout, te pasa como a mí. Vamos, te pasa lo que nos pasa desde que usamos Figma. Voy a deshacer esto del UXFOMO Design System, ¿vale? Listo.
tiene que estar muy superpuesto y tapando todo el contenedor para que lo haga. ¿Es un comportamiento normal entonces? Pues para mí es primera noticia, ¿eh? Claro, como siempre, pero recién probé superponiendo mucho más el contenedor y recién ahí lo hizo. Pudiste reproducir el error que habría que leer en la documentación, porque de verdad para mí es primera noticia. A ver, si yo lo piso poco y hago dentro de Figma Site el auto layout, aquí lo hace bien. A ver, si lo piso mucho, si uno pisa mucho más al otro, lo hace. ¿Qué pasa si se pisan dos instancias? Entiendo que si sigue la misma regla que con el primero, aparecerán dos instancias de acordeón con posición relativa. Hijo. Y así pasa. Es que esto tiene que ser una actualización de auto layout, exactamente. Bueno, primera noticia para mí. Bien. Solucionado el tema. Vamos otra vez, Juan. Cojo una instancia del acordeón para hacer el bloque de acordeones en componente y ya tengo las 4, una la voy a mover un poquito más para aquí, la voy a expandir, con todo esto seleccionado sin pisarse, hago un auto layout, le voy a poner de nombre acordeones, le pongo un gap horizontal de 16 píxeles y te quedas así. Por ahora se queda así. Ahora, ¿qué me falta? Bueno, ¿qué sigue ahora? Simplemente un frame que le voy a poner de nombre image. Le voy a poner una capa de imagen, o de bitmap, mejor dicho, aquí. Al 100%, le quito el color de fondo, activo el aspect ratio. Ahora, cojo todo esto, genero un auto layout, le voy a poner rompedor de Figma Size, nada. Voy a ponerle simplemente block 3. Lo escribí malamente. Block 3. Lo convierto en un componente. Ahora, los dos elementos, tanto accordions, que le voy a poner call 1. No, miento. Vamos a hacerlo igual que el otro. El otro tenía imagen, creo que estaba solamente como imagen, o no, estaba en un frame que se llama call 2, con lo cual voy a hacerlo bien. A la imagen la voy a abrazar con un frame. A ese frame le pondré call 2, le daré propiedades de auto layout y te quedas así. Ahora, a los acordeones también los voy a abrazar con un frame, le voy a poner de nombre call 1 y le voy a dar propiedades de auto layout. El gap vertical va a ser de exactamente 24 píxeles y call 1 tiene un padding right de 56. Entonces, el gap de 24, gap vertical. Call 1, fill container. Y call 2 tiene fill container ahora. La imagen debería tener fill container y no un ancho fijo. Ok. A mí lo que me extraña ahora mismo es... Ay, no, perdón. Está como fill container, ¿no? Hay algo que a mí... Call 1 tiene fill container. Ahora. Vale, tranquilidad. Acordeones, fill container. En call 1
La posición es perfecta, izquierda y en el centro vertical. Lo que voy a hacer es, a col 1 le voy a decir un fill container, que se comporte con fill container a lo alto, en la altura. Queda igual. Solamente queda a col 1 ponerle un 56 píxeles de padding right, para que se separen los acordeones de aquí. A ver, ahora está todo, bueno, col 2 tiene un fill container, image debería tener un fill container. Vale, ahora sí. Ahora sí. Está funcionando como queremos. ¿Qué me quedaría ahora? Ponerle los paddings left y padding right para que el bloque se separe un poco de los márgenes del breakpoint. Y tenían 24 píxeles también. Lo voy a poner por aquí. Padding left y right de 24 píxeles. Le voy a poner un color de fondo blanco por el momento. Quiero hacer vamos a hacer lo siguiente. Bueno, no, se entiende. Vamos a ponerle el nombre. Este es el componente. Acordeons. ¿Ok? Para diferenciarlo del otro. Ahora, hago una instancia de esto. Una primera instancia que va a funcionar en el breakpoint primary, que es el XL. Lo corto, selecciono el breakpoint, lo pego, aparecerá abajo. Bien. Ahora, le voy a dar comportamiento fill container para que los demás se ajusten. Ya estaría funcionando, creo yo. Aquí no nos está dando ningún problema. No se ven bien porque todavía no están pulidos, pero no están funcionando mal. Si yo lanzo el navegador, el col 2 se puso en fixed. Creo que te leí tarde. Si son y 40, sí, te leí bastante tarde. Tomás. Veamos. Este era el anterior que funcionaba bien, de casualidad, y este es el nuevo. Le voy a poner un padding al breakpoint. Si le pongo un padding button al breakpoint, ¿puedo poner? No, no le puedo poner un padding. No. No le puedo poner un... Le puedo poner un padding al componente directamente. Un padding bottom de 72, por ejemplo. Vale, para que... Bueno, 72 abajo. Padding bottom, dije. Y se va a separar un poco, así lo vamos a ver. Venga, lanzo otra vez el navegador. Está funcionando bien. Y hemos introducido todos los elementos. No hay problema. Sí, vale. Mi duda ahora, la duda que me queda es, a la primera, cuando lo construimos con un componente, no dio ningún error. El supuesto error, que en realidad parece ser que no lo es, fue el que encontré, primera vez, como digo, cuando superpuse elementos y generé un auto-layout y Figma me mostraba elementos flotando de forma absoluta, pero no debería pasar más. Hoy Figma Sites se levantó con ganas de trabajar, dice Tomás. Pues puede ser, ¿eh? A ver. Estaría muy bien saber si esto vuelve a pasar. Veamos. Con el bloque lo dejamos solucionado y así. Es decir, solamente trabajamos la versión que va en el primary, la XL. Lo que podría hacer yo es coger este heading, este auto layout, me lo puedo llevar al componente que ahora se va a romper
porque el header o el heading va a flotar de forma horizontal como un elemento más y, a ver si aquí está el problema, las columnas, bueno, aquí están en un frame sin nombre, frametitis, he caído, seguramente por las vueltas que dimos en el tutorial anterior. Entonces, voy a coger col2 y col1, genero un autolayout al que le voy a poner cols de nombre. Tranquilidad, Juan. Él está como fill container a lo ancho, sí. Y le voy a dar un fill container a lo alto, lo tiene. Pero col, no, lo tiene ahí. Cols tiene fill container, pero col1 y col2 tiene fill container, debería tener hue, pero que es... Vale, tranquilidad. Y ahora, a lo que es el componente, block 3, que también es un autolayout, le voy a dar es decir, orden vertical de los elementos. Corregido. Entonces, a estos teníamos 72 arriba y abajo, le voy a añadir los 72 en padding top y padding bottom. Esto sigue funcionando correcto. A ver, solamente quedaría ver qué pasa con heading. Tiene un fill container, entonces se va a ajustar al ancho de su contenedor, sin problema. Está funcionando como queremos. Ahora, con esto quedaría, hay una cosa que no hice y que tengo que hacer. Aquí no seteé muy bien, creo, el gap horizontal entre lo que es el heading y las columnas. ¿Tengo algún otro bloque? Sí, aquí tengo un bloque de... No, perdón. Lo hice bien aquí. No, bueno, aquí tengo 24. Está igual, está igual. Sí, el 24 que heredó del gap vertical. Lo que pasa es que... aquí hay un comportamiento un poco extraño. Cols aquí tiene... Cols tiene un... El fill container se rompió otra vez. El hue. Ahora funciona bien. Hay cosas raras. Bueno, hay cosas raras. Veamos. A mí me choca la separación que hay entre el heading y el contenido. Y como dije, no tengo otro ejemplo. Este es demasiado grande. Quizás ahora mismo no es el momento de corregirlo, pero... A ver, aquí tengo 56, pero creo que aquí hay más. 96. ¿56? Ah, no, es un error mío. Es un error mío, nada. Juanito, calladito, arreglas esto así, nadie lo ha visto y le voy a poner 56 a este. Separo lo que es heading del contenido en 56 píxeles. Te quedas ahí. Lanzo otra vez el navegador para ver qué está haciendo. Bien. No sé si es el momento de hilar fino en el acordeón, pero aquí me choca un poco que el bloque content, digamos que entre en la zona, vamos a decir, de el chevron. Hay un error en este chevron. Estaría bien, pero aquí deberías tener el chevron down. Esto
quiere decir que no lo... Vale, no lo cambié, es un error mío. Este sería... Aquí no tengo un instant swap, tengo un chevron down. Correcto, y esto se arregló y queda así. Vale. Venga, voy a trabajar con las otras variantes que se adaptarán a los otros breakpoints. ¿Es momento de eliminar el bloque? Es momento, porque no lo voy a usar más. Cojo, selecciono el bloque, que no es el componente, de primary y se va a eliminar en todas las demás. Esto ya lo controlamos. Este lo voy a cambiar de posición y se queda así. Por ahora. Y, primero que nada, el comportamiento del bloque en el primary tenía un max width, que era de 1138. Bien, voy a hacer una primera variante del componente block 3. Le voy a dar un poquito más de espacio y cariño, como siempre decimos, para que no esté todo pegado. Para ver un poquito más, teníamos un blanco al 30% de fondo en el componente. Se lo voy a dar. Dije 30. Te quedas ahí y lo voy a separar un poquitito. Y sigamos dándole cariño. El property 1 va a ser... ¿cómo era? Size, ¿no? Size o format. No me acuerdo. Size. ¿También lo usé aquí el size? Sí. Property 1 dije size. Hay que ponerle los nombres de los breakpoints. Esta es la 2XL. Aunque ahora mismo es igual que la XL. Esta. Pero vamos por partes. XL. A la XL le voy a poner el max width que había, que era 1138. Sí, ¿no? Perdón, aquí. 1138. Y yo lo puse... Vale, esto no es un componente. Es un bloque. Pero bueno, no pasa nada. Venga, hagámoslo aquí. Dije, max width 1138. A ver si empiezo a quedarme con la copla de Figma Sites. 1138. Aquí se va a arreglar o a cambiar la... Está funcionando, pero, como le añadí los 1138 píxeles de max width, la variante de este componente XL no debería tener padding left y padding right. Entonces se lo voy a quitar. Se lo voy a quitar aquí y te quedas así. Y va a funcionar bien. Hay una cosa que me confunde un poco. Bueno, no me confunde un poco. Las demás se ven así y mantienen el padding porque entiendo que está cogiendo el formato de la 2XL. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, 72, entiendo que crecen todas o solamente crece la 2XL. Crecen todas, vale. Ya voy entendiendo un poquito más. Por el momento, echo para atrás. Y es verdad que en este caso aquí estoy usando una... No, aquí no estoy... Aquí estoy manteniendo el bloque de primary y no le hice ningún cambio. Si me pongo a pensar, la verdad es que aquí la 2XL, si quiero que se comporte igual, también debería tener 1138 de max.
Porque entiendo que si yo, esto no lo recuerdo si lo vimos, si yo elimino la 2XL, si elimino la 2XL, no, se van a borrar todas, ¿no? A ver. No, si elimino la 2XL, en todas las demás aparecerá la XL. No. Y aquí no sé no sé si rompí algo. Nada. Continuemos, Juan, continuemos. A la 2XL le voy a dar el max width también. Lo que pasa es que, porque quiero que se comporte como esto. Lo que pasa es que no, hay algo que no me termina de, yo no termino de controlar. 1138 y le quito los paddings, pero se los voy a quitar. Ahora hay algún comentario para mí, creo. Dice Tomás, el max width debería ir solo en la variante del componente 2XL. El max width debería ir solo en la variante del componente 2XL, en esta. Pero si yo le quito el max width a la XL, se va a agrandar. Le remuevo el max width. Claro. No sé si echo para atrás. Lo que voy a hacer a la 2XL es quitarle los padding left y padding right, por lo pronto. ¿Por qué me aparece un mensaje? Claro, entonces debería ir solo en la instancia dentro del primary. Así se propaga el resto. Lo que pasa es que el resto yo no lo quiero hacer así. Yo quiero empezar a jugar un poquito. Hola Harrison, muy buenas, tanto tiempo. Yo quiero empezar a hacer modificaciones aquí, en las otras variantes, Tomás. Vamos poco a poco. Por lo pronto, hago una nueva variante que será la LG. La dejo ahí. Aquí sí le pongo los 24 de padding left y padding right. Mirad cómo va a cambiar. Ahí. Digo, mirad cómo va a cambiar esto. Los 24. Cambió solamente la LG. Y dije, a la 2XL por lo ahora le quito el gap. El padding left y padding right. Correcto. Queda igual. Voy a empezar a controlar el tema de los textos en todas las variantes. Por lo menos, o por lo pronto, mejor dicho, en el heading. No teníamos un componente heading, no. Pues sería interesante tenerlo. Lo que pasa es que todavía no está. No sé quién es. Perdonad. Eso me pasa por tener dos teléfonos. Un segundo. Disculpad. Decía, headings. Aquí tengo una referencia. En este caso, el 2XL, lo que vendría a ser el H2, tiene 56 de font size y 64 de line height, con -2 de interletreado. 56, 64, -2. Esto está igual. Correcto. La 2XL, 64, 72, -2. Me vengo a el encabezado de la 2XL, dije 64, 72 de line height y el -2 de interletreado. Se queda igual. ¿Hay diferencias en la descripción? 2230, sí. 2432 de line height y 0 de interletreado. Entonces, 2432 y 0. Estoy ahora mismo adaptando los tamaños, o modificando los tamaños de los textos en los diferentes breakpoints para que
se lea bien en todos los tamaños de pantalla. ¿Ok? Ahora mismo he cambiado encabezado H2 y descripción, pero no toqué nada de los acordeones. ¿Debería tocar algo de los acordeones? A lo mejor sí. Porque aquí tenemos un H3, un párrafo de texto en principio y un botón. Y nosotros aquí cambiamos el tamaño de los botones del formulario. Y lo mismo en el bloque del giro. Vamos a ir cambiando los tamaños del botón. Todavía no teníamos botón, ¿no? Componente botón tenemos, pero malamente. Es el momento de continuar o avanzar el componente protobotón con por lo menos variantes de tamaño. Pues me lo pregunto y me respondo a mí mismo. Sí, Juan, es momento para empezar a hacer las cosas bien. O un poco mejor. Muy buenas, Antonio, Travis, ¿qué pasa? SF Figma Sites. Harrison, sí, esto. Y Tomás Andrés dice, ¿no te afecta el 138 los demás breakpoints? No llegaría a ese ancho, creo. Bueno, es verdad lo que está diciendo Tomás. Yo estaba hablando de un max width, no afectaría. El max width crece hasta un máximo, pero en breakpoints pequeños, tiene razón Tomás, se achica. Lo que pasa es que sí quiero jugar con los tamaños de variantes porque quiero adaptar todo lo demás, Tomás. Pero como dice Tomás, si yo hiciera solamente un 2XL y un XL y no me importan los tamaños de dentro, entiendo que al ser primary, el primary se va o se pinta en los breakpoints donde no hay una variante ya con ese componente, ¿no? No sé si lo has probado tú, Tomás, eso, pero esta es mi reflexión ahora mismo. Continúo. Botones. Tenemos la guía aquí, vamos a decir. Tenemos el botón este, que es en la 2XL es un botón de, como el componente. ¿Dónde estás, amigo? No me muestra el alto. No me muestra el alto, ¿no? Sí. ¿No me lo debería mostrar aquí en Hue? Bueno, 54, vale. 54, ok. Bien. Este será igual. 54. Y todos los demás son más pequeños. Bueno, hagamos uno más pequeño. Tenemos el texto, tenemos, a ver, el alto. Son 40 con paddings 8 y 16. Vamos a ver si lo hacemos. Hay algo que no me convence en eso, pero bueno. Hago una variante. Perdón. Sí. Joder. Vamos a darle al property 1 size. La verdad es que vamos a ponerle por lo pronto un LG. Esto va a cambiar cuando tengamos todo bien hecho. Y esto le voy a poner un SM ahora mismo. Teníamos aquí 24, 14 y dije padding left y padding right eran 16 y 8 creo que eran en padding top y padding bottom. El gap lo voy a dejar igual. Quedaría un botón de altura de 42. No, aquí me estoy equivocando en algo. Eran 6 entonces. Sí, era... No, tenía gap 6. No lo puse bien. 40. Vale, el texto. Vamos, bien, Juan. No me lo acuerdo. Gap de 6, se queda en 8 y el texto, como dije, es de aquí. El label es de... Estamos tirando de estilos. Lo voy a deshacer. Lo deshago por ahora. Me quedo todo a mano, 18, 26,
0 de interleteado. Vamos a actualizar esto. 1624 y se queda en 40, dije, ¿no? Y este es 42. Entonces, cadena de deshago, 16, 24 de line height y 0 de interletado. Bueno, ahora está ordenado, entre comillas. Por ahora te quedas así. Ya haremos más tamaños. Y cojo, me vengo aquí y esto, no, en acordeón vamos a ponerle, en principio le vamos a poner un componente, una instancia del componente. Ya está puesta. Aquí lo que voy a tener es la posibilidad de hacer una variante con el botón SM. Correcto. Bueno, por lo pronto te quedas así. Encabezados. Antes de seguir con los textos, puedo hacer algo más. Y por lo pronto son los padding top y padding bottom del bloque. En el 2XL tengo 96. Entonces aquí, que tenía 72, le voy a poner los 96. En 2XL mantengo el 72. Correcto. En el LG también hay 72. ¿Solamente pasa aquí o también...? No, este es el banner, no. Lo voy a dejar 72 mientras tanto. LG 72 decía. Los botones por ahora los dejo así y tengo que poner encabezados de LG. En el H2 son 36 con 44 y menos 1 de interleteado. 36, 44, menos 1. El salto es un poco gordo, pero bueno, como todavía no tenemos estilos, menos 1 de interleteado. ¿Qué más me falta? Por ahora el H3 casi que me funciona, Ahora, aquí yo tengo un padding right en call 1 que lo puse para que se separen un poco los acordeones de la columna 2. Mirando el resultado, ahora voy a leer un poquito. Mirando el resultado, no queda mal, pero cuando se empieza a achicar la cosa, no queda mal, pero tampoco... No queda mal, pero claro, me choca un poco con esto. ¿Qué pasa si yo cojo? A ver, tengo dos opciones. Puedo coger el call 1 del bloque no componente y le podría poner 56 píxeles de padding right. A ver cuál es el resultado en conjunto. No, perdón, aquí no. Aquí. Sí, aquí. Por lo pronto aquí. En el primary. Todavía no pulí el bloque form, correcto, sí. A lo mejor no es el momento, ¿no? Y podríamos pulir el componente. Venga, te voy a hacer caso. Le estoy hablando de Tomás. Te quedas así. Sí voy a pulir el bloque este. A ver. Si yo le quito el padding right a call 1, se va a pegar bastante y no sé si me convence. Quizás lo que habría que hacer es el gap entre columnas, agrandarlo.
Esto habría que verlo con contenido. Y no lo tenemos definido el gap, no tenemos nada. Pero eso habría que hacerlo. Como tiene variables, por ahora lo voy a dejar así. Y por ende también en 2XL. Prefiero eso, pulirlo cuando tengamos las variables y todo lo demás. Porque las tendremos. Ok, sí voy a seguir puliendo las variantes del bloque 3. También aquí le quito el 56 de padding right a col 1. Las dos columnas. El formulario me funciona con dos columnas, pero esto, bueno, falta darle cariño al encabezado. Empecemos con el encabezado y la variante MD. De nombre MD. Se actualiza aquí con los tamaños de la LG, pero si me voy al encabezado del MD, voy a ser más rápido trayendo esta instancia aquí. Tenemos el encabezado H2 de 28,36 de line height, 28 font size, 36 line height y tenía el -1 en el internet. Correcto, te quedas así. La descripción 1624 es igual. Ay, 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 la lié, ¿no? La lié. Cambié donde no era. Es aquí. Había dicho 28,36. Había puesto 28,36 -1. Ahora sí. Bien. Hay que darle más cariño. El gap, el padding top y padding bottom es de 56. De 72 a 56. Hay también diferencias en el espaciado entre el H2 y la descripción, y no lo tuve en cuenta antes. Empiezo desde abajo. Venga. No, es aquí. Tenemos 16. Tengo aquí. Y yo aquí tengo más seguro, 24, 16, vale. Si yo esto, por ahora, esto lo paso a LG. Los tamaños estaban bien, tenía 24. Vamos a ver cómo está aquí. Paso a 2XL. Mantengo el 24. Y aquí será igual. Aquí no habrá cambiado. La 2XL no ha cambiado. 24 y 24, nada. Me voy a... Los acordeones los dejamos iguales, los paddings los dejamos iguales. Aunque... A ver. Es verdad que a mí a veces me choca que pase esto en alguna pantalla pequeñita. Hay un bloque de acordeones que está todo alineado de forma vertical y pasa esto. Antes que nada voy a hacer lo siguiente. En este caso voy a coger la instancia o la variante. Voy a coger el acordeón y le voy a decir que por defecto el botón no se muestre en el contenido. Entonces le quito el through, va a desaparecer y por ende va a desaparecer en todos los sitios. Correcto. Aquí me sigue cantando que esté todo en vertical, pero bueno, no es un gran problema. Aquí hay los gaps, los paddings se rompen porque no hay, seguro.
Seguro, no hay nada. Entonces, vamos a hacer... y ahora voy a leerte ya. Equipo, te voy a leer porque no estoy dando pelota. SM. Sí, SM, ¿no? Correcto. Ya aparecen los padding left y padding right. El encabezado me quedaría a ver qué pasa, si hay que corregirlo o no. A bote pronto, creo que 28, ¿no? Está igual. 22. El texto es un poco más chico. La descripción es un poco más chica. 16, 24. A ver. 0 interletado. Voy a ver si esto es, si no me he comido algo. 16, 24. Aquí también. Aquí también. Y aquí ya lo tenía controlado. Pero como digo, esto... Sí. No. Esto es el MD 1624. Juanito. No sé si estoy haciendo algo mal. No sé si aquí estoy haciendo algo mal o LG. No, Juan, no, Juan. Dense, muy buenas. A ver, voy a leer un poco porque estoy un poco empanado. Justo Richie, algo a tener en cuenta para hacer el responsive. Hola. Tomás dice, por eso no me gusta usar el padding para los botones. Termino usando el alto. Vale, el padding. Sí, ya te entiendo. Te refieres al padding top y padding bottom. Usas el alto y dentro ya la cadena de texto pues flota en el centro vertical. Y Tomás le responde a Justo. Hola Justo, hay que tener en cuenta varias cosas. Siempre va a depender de lo que estés diseñando, el depende nuestro, y del comportamiento que quieras lograr. Me habías dicho a mí, papá, y después me dices, para el próximo bloque tienes el atajo Control-Alt-C para copiar los estilos de texto y Control-V para pegarlos. Control-Alt-V para pegarlos. Sí, tienes razón, Tomás. Tienes toda la razón. A Dense ya lo saludé. A ver, le doy un último repaso o a los textos, aunque no usamos estilos. No, no le voy a dar. Quiero hacer lo siguiente. Veamos. Yo había pensado, cuando me puse a diseñar esto el otro día, que así como estamos diciendo que hemos dicho que cada acordeón va a tener una imagen. Nosotros podríamos hacer que los acordeones tengan diferente información y que mantenga la misma imagen. Pero si quiero mostrar una imagen para cada acordeón y lo quiero hacer bien al componente inteligente, vamos a decir, a la hora de prototipar, yo debería hacer lo siguiente, y no sé si hacerlo ahora. Ahora mismo la imagen, el contenedor de imagen está por fuera, en la columna 2. Y si yo quiero prototipar esto y quiero tener, en este caso, 5 imágenes, una para cada acordeón, y quiero que en mobile, en lugar de mostrarse así, la imagen de cada acordeón esté dentro del acordeón, a bote pronto, es decir, ahora mismo, lo que yo estoy pensando es lo siguiente. Debería en el componente identificar, en este caso, si hay 5 acordeones, imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4 e imagen 5. Para.
No sé si es la forma más óptima. A lo mejor con variables hay algo y yo todavía no controlo eso. Porque como sabéis, no estoy usando prototipos de Figma y en mi vida real, en mi trabajo. Y con variables no los hago. Pero digo, si quiero mantener en los diferentes breakpoints la imagen, ¿cómo haría yo para...? A mí me queda claro que para el formato mobile, todo en una columna, yo tengo que coger la imagen 1, el contenedor de la imagen 1 y meterla en el interior del acordeón 1. Y así con el 2, 3, 4 y 5. Lo que pasa es que para que funcione bien cada uno de los acordeones en desktop, cuando hay dos columnas, no sé si es la forma más efectiva. Claro, a ver, la variante mobile habría que hacer... A ver, la variante mobile la podemos hacer ahora mismo, Tomás. Básicamente es coger calls, decirle que floten de forma vertical, pero a esta imagen, a ver, lo fácil es lo siguiente. Y no es lo que me gusta, pero lo fácil es lo siguiente. Fíjate que ya está funcionando. Es decir, tenemos la imagen, tenemos el encabezado del bloque, la imagen de, en este caso, el acordeón. Pero ¿qué pasa? Si yo cierro... ¿Puedo? A ver, vamos a probarlo. Vamos a prototipar el componente acordeón para ver si funciona en Figma Sites. Y esto también es nuevo para mí. Vale, interacción. En este caso haría clic en toda la fila con un on-click, correcto, y instant. Y para achicarlo podría simplemente hacer clic en el encabezado y llevarlo. Sí. Ahora, si yo lanzo esto, debería funcionar, ¿no? El cambio con variables con imágenes se puede hacer. Habría que crear un componente image y que sus variantes sean distintas imágenes. Ok. Lo que pasa es que yo la imagen, en principio, no la quiero mostrar aquí, Tomás. Si yo cierro el acordeón 1 y abro el 2, la imagen estaría aquí, el acordeón 1 estaría cerrado y estaría abierto el acordeón 2. Vale, me puede valer, pero no sé si la experiencia es la correcta. Ver una imagen de, no sé, patatas, que aquí ponga ciruelas y aquí ponga patatas. No sé, ¿me explico? Por eso decía que a mí me gustaría... Es un caso hermoso. Tomás dice, es un caso hermoso para ponerlo en práctica, porque no es complejo. A ver, vale, pero quédate con mi idea, y los demás también. Este comportamiento no me convence. Lo que yo quiero es que en mobile, cuando se ve todo en una columna, la imagen de cada acordeón quede entre el encabezado del acordeón y el contenido del acordeón, para que esté todo relacionado. Claro, la imagen aquí es raruna. Correcto, tendría que ir dentro del acordeón. Eso es lo que a mí... O donde está el botón, sí. O donde está el botón. Pero bueno, nos entendemos. Entonces eso ahora mismo me deja pensando. Pero bueno, por lo pronto vamos a lanzar el prototipo... Bueno, el navegador con el prototipo del acordeón dentro. Entiendo que si esto funciona, yo podría aquí cerrarlo y abrir. Ahora se van a abrir los dos, vale. Pero, vale, funciona. Y si me voy a una más grande, también. Si cambio... Vale, está funcionando. ¿Veis? Aquí esto es un poco raro. Yo
Tengo abierto esto, vale, digo, perfecto. Pero si abro el 3, si la imagen está aquí no me convence. Yo quiero que la imagen esté dentro del acordeón. Y que en este caso no es imagen, que esté los encabezados y los acordeones. Pero bueno, a ver. Llevo 1 hora clavadas con 28 segundos de directo. A mí me queda clara una cosa, que cuando he componentizado esto, no nos dio el error anterior. No nos dio error. Hemos controlado bastante bien lo que pasa con el bloque. Me quedo con eso. Lo de controlar y darle más cariño al componente, como decimos, y demostrar la imagen dentro de cada acordeón, bien. Digo yo, podríamos a la mobile, ahora mismo, a lo que es heading y calls, que en este caso es form, darle el max width que le dimos a el bloque este, que eran, si me voy a design, teníamos un 480 de max width, correcto. Entonces me vengo aquí y a lo que es calls y heading le pongo un max width de 480. Y hago que todo esto esté flotando en el centro horizontal y en el top vertical. Y ahora tiene un poquito más de cariño la versión. Sí. ¿Se puede mejorar? Sí, se va a mejorar también. Pero bueno, va cogiendo forma. También está funcionando así el formulario. Ya habría que ver si hacemos cambios de colores en los bloques y le damos un poquito más de... Bueno, bien. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, yo me voy a Figma, a Figma Community un momento, y para eso pincho Vivaldi, y publico o actualizo esta URL y les pido a vosotros que entréis? Porque si... Dame un momento, si yo actualizo ahora, publish, no, lo voy a poder hacer ahora. Voy a volver a Figma. Pero bueno, si queréis entrar a Figma Community para coger los elementos que yo siempre publico en el perfil, lo podéis hacer, entrar y duplicar. figma.com/@JuanPol. Me vuelvo a Figma y voy a hacer el upgrade del sitio. La verdad es que todavía no tiene el... Vamos a hacerlo un poquito mejor. Momento, vamos a hacerlo un poquito mejor. Y me decís si va bien. Me voy a tomar un momento, voy a ir otra vez a Figma Community, voy a borrar, a eliminar el sitio que lo tengo... si yo quiero eliminar el sitio, aquí me pone que está... ¿Cómo hago para eliminar? ¿Cómo hago para eliminar el sitio que tengo publicado? Tengo todas las publicaciones. ¡Ay! Todavía no lo voy a conectar. Le tienes que dar Unpublish en ajustes. Pero en ajustes... ¿Dónde estabas estos? ¿Dónde estaba en ajustes? Aquí. Perfecto. Quito la publicación. Unpublish. Bien. Me voy a... Gracias, Tomás. Me voy al sitio otra vez. Y le digo publicar. Pero antes voy a hacer así. El nombre... El title va a quedar como UXFOMO. ¿Puedo editar la URL? No puedo editar la URL, ¿no? No me deja hacer un uxfomo.figma.site. No me lo puedo creer. O es que... A ver, vamos a ver.
No. No me deja. Bueno, nada. Domains. No tengo forma de editar esto. Vale, un momento. Se me abrió el navegador. No lo voy a conectar ahora a uxfomo.com, evidentemente. No pasa nada. Voy a publicarlo otra vez. Desde el diseño, para que se vea un poco más bonito. Le dejo uxfomo, publico. A ver si da algún error como me pasó a mí la otra vez. No. Y si yo ahora os pego, vamos a probar, voy a ir a Chrome. Tenía abierto GPT. Oh. Hay que esperar. No me digas que no está. Le digo upgrade, update. A ver. Estoy haciendo un update. Publishing. La filtro de modificar el dominio debe estar en beta. A ver. Recargo. Ahora sí. Ahora sí. Vale. A ver, que es verdad que mete un montón de frames y esto, pero me gusta ver las cosas que van. Ya lo veo. A ver, lo voy a pegar en el chat de YouTube. Me voy un momento a. No. Al chat, por Dios. A ver, ¿podéis entrar los demás? Basic-trend, un numeraco.figma.site. Está bien, le falta el. Me dan ganas de seguir, pero bueno, poco a poco. Ahí, sí. Sí, me imagino que. A ver. Esto debe ser un poquito terrorífico, ¿eh? A ver. ¿Cuál es la versión? Aquí. Tú el otro día dijiste, Tomás, me decías a mí, creo, por Discord, claro. Pero yo creo que este es un error mío o nuestro en este caso. Quiero decir, yo estoy usando autolayouts dentro de autolayouts. Porque lo tengo que construir así, de esa manera. Hay cosas que las podemos hacer flotar de forma absoluta, pero el control no va a ser tan bueno dentro de Figma. ¿Y qué pasa? Figma coge eso, que es código, y pinta ese código. A lo mejor le estamos pidiendo a Figma algo ahora que ahora mismo no puede hacer. Hablo desde el desconocimiento total, ¿eh? No creo, dice Tomás. Veo que genera. Veo como que genera 2 divs por cada autolayout. No puede ser. A ver. Si yo me voy a Figma, por ejemplo. Veamos. Tenemos aquí. Mirad. Para lo que es el acordeón, el header. Esto es un. No le ponen el nombre, ¿no? Ponen unos nombres rarísimos. Pero esto es el div del encabezado. Tenemos un div de content también y otro div que es la variante. Así lo tenemos hecho nosotros. Y en content, no sé si tenemos otro autolayout. A ver, tenemos el contenedor que tiene lo que es el texto y el botón. Entonces, si yo abro el segundo, hay otro. Uy, Dios. Bueno, uno puede ser el botón, ¿eh? No, aquí hay más. No, yo aquí me estoy. Ah, bueno, no, es el icon boot. No. Componente. Header. Esto tiene que ser header seguro. No es el header, es otra cosa. Será la variante.
Uy, no, aquí hay más frames que los míos, seguro. Seguro. A ver. Antonio se ponía las manos en la cara con 2 dips, pero mira la cantidad de dips que hay aquí. Esto a mí no me gusta, ¿eh? A ver, voy a hacer un poquito más. Y tiene 2 dips más. Fíjate que se va abriendo. Esto es, vuelvo, ¿eh? Esto es terrible, ¿eh? Yo había visto el encabezado, la variante header, pero no. Pero esto no puede ser. Es que es todo para el icon button. No, sí puede ser, pero es que es demasiado, demasiado. Tengo el icono solamente, el vector solamente. No, aquí está el vector. Aquí hay un contenedor de vector. Mirad de aquí, ¿eh? 1, 2, sigue abrazando el vector. 3, bueno, aquí ya está el contenedor del icon button. Otro, no entiendo por qué, será, no sé ni qué será, porque en realidad es un componente icono. Otro más. No, este es el icon button. Este es el icon button y este es el contenedor del icono. No, es mucho, es mucho. Se ríe Tomás. Juan Camilo dice, pero yo pienso que sí es funcional y es una landing que no va a escalar. Al final a nadie le importa si hay dos. No estoy de acuerdo contigo, Juan Camilo. Te explico por qué. Si yo pienso en que mi sitio web, el que monte con Figma Sites, además de estar bien hecho, que se lea bien, que el usuario pueda encontrar información, necesito que vaya rápido, que se lea rápido, que el crawler de Google lo lea rápido. Y si hay tanto div, eso es código que genera ruido. Y el navegador tiene que leer todos esos divs, aunque es rápido, pero tiene que leer un montón de divs y renderizarlo. Y eso se traduce en tiempo. Y el posicionamiento web, una de sus variables importantes es el tiempo de carga. Claro, ahí Tomás dice, Juan Camilo, afectan al rendimiento. Y añade, además de que está interpretando todos los elementos como un div. Imagínate si hay una imagen compleja. Sí, eso es lo que no. Porque realmente me encanta que un diseño, aunque todavía no está terminado, pero me encanta verlo funcionando. Lo que pasa es que quien trabaja con webs durante tanto tiempo siempre intenta que el código esté limpio, optimizado, para actualizarlo, para que posicione bien, para todo. Y esto es un poco. No me termina de gustar. Espero. Bueno, Tomás, tú que tienes experiencia con Framer. Framer en sus primeros momentos tuvo este problema, ¿lo corrigió, no lo corrigió? ¿Cómo es el tema? ¿Sabes algo? Porque funciona bien, pero no me termina de convencer, ¿eh? Figma. Antonio dice, en el posicionamiento no le gustará a los buscadores. No, para nada, para nada. Y esto tiene muy poco código, ¿eh? Muy poco contenido, quiero decir. ¿Echamos un ratito más para hacer un proto-header? ¿Lo echamos o no? Framer hace cosas rarunas, hoy en día también. Pues tampoco me gustaría usar Framer para posicionar algo. Si llevo tráfico a través de publicidad u otras cosas, sí, pero si quiero si lo monto para que posicione, no me dejaría tranquilo. Digo, vamos a hacer algo más, porque somos 23. Por cierto, somos 23. Les voy a pedir un favor. Dadle un like a este vídeo, por favor. Dadle un like, que me lo merezco. La comunidad también se lo merece. Y cuando hablamos de comunidad,
Estamos todos los días en juanpol.com/Discord. Ahí hablamos de UX, de UI, de temas relacionados con nuestra industria y de Figma Sites, Figma Design, Framer y más cosas. Y además, todos los jueves hacemos una charla de voz donde hablamos de un montón de cosas y donde a veces hacemos Design Critiques. Dale al like, por favor. Juan, dice, créanme que yo los entiendo, pero pienso que ese no es el objetivo de este tipo de herramientas. No, ya, pero es discutible, ¿eh? Son para personas que precisamente no piensan como desarrolladores, solo quieren montar la web y ya. Pero Juan Camilo, entiendo lo que dices tú, pero una persona que monta un sitio web, ¿para qué lo monta? Para darlo a conocer, para que esa información llegue a más personas. Si lo quiere hacer bien, esa persona, si quiere hacer bien su trabajo, debería procurar que lo que haga con la herramienta que lo haga esté optimizada para que llegue a más gente, lo pueda leer más. Cuando digo que llega a más gente, es para que Google lo lea bien, lo ponga en las SERPs, en las posiciones de búsqueda de arriba, y que más gente lo encuentre. No sé qué pensáis los demás. Yo lo tengo clarísimo. Yo que he vivido gracias al SEO durante un montón de años, sé que eso es sumamente importante. Porque no creo que alguien haga un sitio web y ya. Yo creo que quien lo hace para que eso o venda cosas, o comunique cosas, o que le permita estar en contacto con gente de un... No sé, siempre habrá un objetivo, digo yo. No sé qué opináis los demás. Bueno, ¿hago o no hago el header rapidito? Podría irme a UXFOMO website que tengo. Dice Tomás, 100% de acuerdo, te limita bastante eso. Por eso, estas herramientas traen apartados para retocar un poco más el SEO. Sí, a ver, la tiene. Y Tomás, se refieres a esto. General, aquí. Esta vendría a ser la información que aparece esto y la imagen que elegimos aquí, Social Sharing Image, nos permite optimizar esa información para que se vea cuando esto se publica y aparece en Google, pero me parece un poquito poco todavía. Venga, me voy aquí y me voy a ver si recupero ahora mismo el header mínimo, ¿eh? ¿Lo tenemos en algún lado? Lo tenemos. Que no lo tenemos ni en componente, lo tenemos en diseños, creo. Sí o no. A ver si esto lo pincho. Esto no es un componente, no. Entonces, veamos, ¿cómo haría yo? Yo creo que hicimos un componente. No lo hicimos. No pasa nada, vamos a inventarlo ahora. Cojo esto, lo copio, me lo llevo a Figma Sites. ¿Nos animamos ahora a hacerlo como un bloque normal? Vamos a probar. Lo pego por aquí. Fijaros que tiene el XL cuando jugábamos con las variables, ¿eh? Vamos a ponerle de nombre header. Dijimos que todavía no es un componente. Venga, vamos a ver si ahora nos hace cosas raras Figma Sites. Aquí habría que corregir las constraints, correcto, de este elemento, con lo cual ahora está funcionando como queremos. Es verdad que ahora mismo no tiene esto en una single page. Vamos a dejar el menú por las dudas, por ahora. Esto sí era. Aquí lo que podemos hacer, sí, mínimamente usar componentes de los que tenemos. Mínimamente. Vamos a dejar un botón de los buenos aquí. Le vamos a poner entrar. Esto lo voy a quitar. Esto también. Quizás podríamos poner un botón small. SM. Esto lo voy a cambiar por un icon button de UXFOMO website, no, de mi sitio web actual. Si busco icon button, se va a traer esto.
Es verdad que ahora mismo no tenemos icono de buscador, no, pero lo ponemos... Ay, lo quiero ir a buscar aquí. Tenemos botón de buscador. Me voy a UX Home Design System. Un momento. Icons. ¿Dónde teníamos los iconos? En Foundations. Sí. Cojo una instancia de esto. Me la corto. Me voy a Figma Sites. Pego. Deshago por lo pronto. Hago componente otra vez. Y te quedas ahí. Y ahora sí. Bueno, esto es un icono. Va a ir aquí. Ahora, si me voy aquí, en el Icon Button, aplico o uso esto y lo dejo así. Por ahora se queda así. Esto no es ni componente ni nada, te quedas así. Y ahora, esto me lo corto y me lo pego en el Primary. Aparecerán todos y hay que hacer cositas, aunque todavía no es componente. Uy. Pego. Ok, aquí teníamos, vamos a darle los mismos paddings, 24 en esta, de padding left y padding right. Vamos a ponerle buttons, vamos a ponerle a esto, vamos a darle cariño, menú, UX for brand, ok, y los paddings, claro, esto no es un auto layout, estoy un poco dormido. Meto auto layout, ok, le voy a poner ahora sí los paddings 24 en left y right. Perdón, Juanito. No, fill container. Vale. Veamos. Esto estaba mal. Sí, esto es una autoridad, correcto. Esto tiene que ser un space between, ¿no? Pero esto está flotando de forma absoluta ¿o qué? Vamos a quitarlo por ahora. A ver. ¿Qué hay aquí? Vale, estos son los botones, iconos. ¿Pero por qué? A ver. Auto layout. ¿Por qué está funcionando así esto? Está el Space Between. Joder. Pensé que lo había activado. Por Dios. Vale, gracias, Tomás. Vuelvo otra vez. Esto lo quito. Gracias, Tomás. No sabía qué cojones estaba tocando. Vale. Hay un padding top y padding bottom que no me gusta nada. Vamos a darle 32. Veamos. Esto se queda así. Por el momento también podía valer aquí. Aquí hay una cosa que... Aquí hay una cosa que no entiendo. Aquí tenemos el botón SM y aquí se mantiene el botón LG. Lo estaría arrastrando de... No, mal. Mal. Veamos. En esto lo dejo así. Aquí oculto los links. No me acuerdo exactamente cómo era. Le podría dejar... Aquí sí le podría meter un... Vamos a lo simple ahora mismo. Me vengo aquí, cojo una hamburguesa, lo pego, me vengo aquí, por ahora, deshago, hago otra vez el componente, lo dejo por aquí,
me vengo a esto y vamos a reutilizar. Esto no iría. Por ahora lo oculto. Vendrá Tomás y me vendrá a decir que está mal usado, pero cojo el icon button que tengo aquí, me lo traigo a este header, no, lo copio, lo pego en este header y debería pegarse por aquí, ¿correcto? Y le aplico el menú. Y lo mismo, copio esto, lo pego aquí, correcto, y ahora mismo se queda así. Entiendo que, la verdad que el giro de Mobile SM debería tener un poquito más de cariño. Vamos a ver qué pasa si lanzo el navegador. Ok. A ver, en realidad, vamos a darle un poco de cariño como hicimos con el giro. ¿Podría flotar de esta forma? Sí, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo bien. Los paddings estaban todos bien, eran todos 24 en este caso. Se podría... Tomás dice, la cantidad de veces que me encontré esa práctica macabra en Framer. Me perdí. ¿Qué práctica macabra, Tomás? Voy a decir lo siguiente por ahora. Si el giro debe tener un max width de no me acuerdo cuánto, 1536. Esto quiere decir que aquí, al bloque no componente, header, le pongo en la 2XL un max width 1536. Claro, 1536. Si lanzo otra vez el navegador, se va a quedar igual, correcto. Pero también, para el caso de la XL, también me gustaría que fuese full width, sin el max width. Perdón, con un fill container lo arreglo aquí. Con un fill ¿he visto? Vale. Aquí con un fill container lo arreglo y va a quedar bien. Es verdad. Aquí también se está trayendo el botón grande. Tengo botones más grandes en... Aquí tengo un botón que no debería... Esto se me pierde. No sé por qué aparece ahí y no debería ser. Pero bueno, lo voy a quitar lo voy a cambiar por un SM. Se va a arreglar. El salto del header no va a darse porque... Bien. También podríamos a estas dos... Es verdad que el icon button tiene 40 de alto y el logo o brand 40. Podríamos ser un poquito más pequeño. Si le aplico el aspect ratio y lo dejo en 32, para lo que es MD y SM, lanzo otra vez. Lo de copiar elementos y pegarlos en un elemento del breakpoint en el aire. Macabras las prácticas. Vale. Bueno, poquito a poco. Ahora lo que tendría que hacer es publish, update. Vamos chicos, no es tanto lo que te he pedido. Ok. Sin errores, me voy al browser, pincho Chrome, recargo Chrome. Y si yo cojo el inspector y...
Bien, 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 bien. Lo único que no quedó como quería, los iconos, fijaros que en el, aquí le faltaba un max width también, ¿no? Al 2XL. Venga. A ver, en el, aquí es donde esto tiene los 1138 de max width. En este caso yo debería coger la instancia. ¿No puedo ir al main component aquí? Sí, no me sale. No importa, me voy a la XL y le digo que tenga un 1138. Creo que había que quitarle los... Aquí. Esto es así, vale. A ver si esto está funcionando como quiero. ¿Me habré equivocado en hacer esto ahora o me voy a quedar una... Ahí había algo que había que corregir, pero no. Bueno, sí y no. Esta es la, a ver, 1280. A ver. 1138. Fixe de 1138. Es esta. No. Joder. Estoy un poco dormido hoy, ¿eh? Max width de 1138. $9.76. Hay algo que no entiendo. También es 1138. Vale. No, me faltaba esta. 1138. Tienes que ganas de exprimir film. Los cuesta, ¿no? Que orgulloso de mí, dice Tomás. A ver, no, es que cuando todavía peta, hace un montón de código, pero me gusta ver las cosas. A ver. Ahora sí. No. Hay algo que no me termina de convencer. Esto crece un pelín más y no entiendo por qué. Porque, a ver, aquí tenemos... Ah, amigos, claro. Aquí le falta el padding de 24, creo. Padding left y padding right de 24. A ver, si más o menos... No. Pero bueno, esto no está ni hecho, habrá que pulirlo y ya se pulirá. Como también hay que ver cómo prototipamos esto, como realmente queremos en la versión mobile, que os recuerdo, es que la imagen de cada acordeón aparezca dentro de cada acordeón y no por fuera. Pero eso será en el próximo directo dedicado a Figma Sites. 121 visualizaciones. Qué bueno. Muchísimas gracias. Nos escuchamos y nos vemos el jueves en la UX Talk.